Recording in progress. Vuelvo a iniciar. Bueno, respecto a reanimación cardiopulmonar básica, se define el paro cardíaco como el cese temporal o permanente de la frecuencia cardíaca. Para dar una para que la reanimación cardiopulmonar sea exitosa, requiere de una serie de pasos organizados y estos los define en la cadena de supervivencia. Cada eslabón representa una de estas acciones que, si se hacen de forma correcta, incrementa la tasa de sobrevida de cualquier paciente que sufre un paro cardíaco. El primer eslabón está representado por el reconocimiento y prevención tempranos. El segundo, activación de la respuesta a emergencias. En el caso intrahospitalario, es pedir ayuda y conseguir un carro rojo. En el contexto intrahospitalario, este equipo de respuesta a emergencias está conformado es un equipo multidisciplinario formado por médicos y enfermeras que están capacitados para dar soporte vital cardiovascular avanzado. Otro eslabón es la RCP de alta calidad. El cuarto eslabón, desfibrilación temprana, y aquí incluí los pasos, las intervenciones de reanimación avanzada que incluyen la administración de medicamentos y, el uso de dispositivos de ventilación, avanzados de la ventilación. El quinto eslabón representa los cuidados posparo cardíaco. Que estos ocurren una vez que ocurre el retorno de la circulación espontánea. Y el sexto eslabón, la recuperación, que no estaba incluida en la última actualización del 2015 hasta, 2020. Y consiste en la evaluación y el tratamiento de los pacientes que han sobrevivido a un paro cardíaco y, esa evaluación y tratamiento de cualquier alteración física, cognitiva y, sobre todo la evaluación del paciente que sobrevive a un paro cardíaco. Dentro del contexto intrahospitalario, el reconocimiento de signos de deterioro es indispensable para brindar una respuesta rápida a un paro cardíaco, y entre ellos está el compromiso de la vía aérea, frecuencia respiratoria inferior a 6 o superior a 30 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca inferior a 40 o superior a 140 por minuto, una presión arterial sistólica inferior a 90, disminución en el nivel de conciencia y convulsiones. El cuarto eslabón del que habíamos hablado era la RCP de alta calidad. Hacen mucho énfasis en este apartado porque es indispensable porque mejora la supervivencia de los pacientes y el éxito de nuestra reanimación. Son varios componentes que debemos de tener presentes, que es comprimir el tórax fuerte al menos 5 centímetros, pero no más de 6 porque podemos ocasionar lesiones como fracturas. Comprimir el tórax rápido a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto. En pacientes que aún no se encuentran con un dispositivo avanzado de vía aérea, la relación de compresión-ventilación debe de ser de 30 compresiones por 2 ventilaciones.
Debemos permitir la expansión completa del tórax después de cada compresión y es importante cambiar de compresor cada 2 minutos o antes si este está cansado. Y reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones a 10 segundos o menos y evitar la ventilación excesiva. Una disculpa. No sé por qué no me salen las imágenes. Bueno, aquí traía unas imágenes que representaban la localización ideal para hacer la compresión, que es en el tercio medio del tórax, perdón, en el tercio inferior del tórax, o bien el tercio la mitad inferior del tórax. Se debe de realizar, se debe comprimir el esternón con el talón de la mano, siempre teniendo los brazos rectos y siempre recargar, usar nuestro propio peso para realizar la compresión. Ya. Bueno, para dar una atención óptima de Para brindar una atención óptima, la reanimación se divide en cuatro evaluaciones, que sería la evaluación inicial, la evaluación de soporte vital básico, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Muchas de estas pueden ocurrir simultáneamente. En la evaluación inicial es nuestra impresión visual inicial del paciente, en apariencia, cómo se encuentra, inconsciente o consciente. En el paciente inconsciente se procede a realizar la evaluación de soporte vital básico. Y bueno, este empieza con la comprobación de si responde. Es que como tengo la memoria ya, no sé si también. Ay, sí, yo creo que es. Yo, sí, estás en. Es que no estás en. No, No está. Por eso lo. pero es que si ya me se Ya. desconectó la memoria, ya no me está, ya no me van a aparecer las imágenes. Sí. Sí, pero no me aparecen las imágenes. Cierra si quieres. Ya. Ay, mira, rápido. Ya. Ahí está. Bueno, Comparto la pantalla. nada más comparto. Muchas gracias. Ahí está. No puedo hacerla más grande, pero bueno, inicia con la evaluación de soporte vital básico y se inicia comprobando si el paciente responde y si no es así, se pide ayuda. Bueno, en el contexto hospitalario se activa el sistema de respuesta a emergencias, que habíamos quedado que era el equipo multidisciplinar de médicos y enfermeras. Se solicita un carro de paro
y posteriormente se comprueba la ventilación y el pulso simultáneamente. Esta comprobación no debe durar más de 10 segundos. Bueno, en la evaluación de soporte vital básico, si hay ventilación, solamente se brindan ventilaciones de rescate, perdón, una ventilación cada 6 segundos y se debe de comprobar cada 2 minutos el pulso. Si se pierde en algún momento, se debe de iniciar la RCP. Si no se detecta pulso desde el inicio, se comprueba un ritmo desfibrilable con desfibrilador automático o manual y se administra la descarga si así lo indica o si así lo determinamos. Y cada descarga debe ir acompañada de compresiones torácicas. La causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea es la misma relajación de los músculos en un paciente inconsciente, la misma relajación de los músculos, y hay 2 técnicas básicas para ver la vía aérea. La primera es la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón, pero si sospechamos de una lesión a nivel cervical, se realiza la tracción mandibular sin extensión de la cabeza. Nos podemos apoyar de dispositivos básicos de vía aérea en pacientes inconscientes que no tienen ni tos ni reflejo nauseoso. Podemos colocar cánulas orofaringias o nasofaringias para permeabilizar la vía aérea. Bueno, en el contexto intrahospitalario, el manejo de la vía aérea se realiza con bolsa mascarilla, y hay 2 formas que podemos hacer, 2 formas como lo podemos hacer dependiendo de la cantidad de reanimadores que estemos presentes. Si hay un solo reanimador disponible para vía aérea, se realiza usando la técnica de sujeción CE. Se fija la mascarilla con el dedo pulgar e índice de una sola mano y con los 3 dedos restantes se hace la extensión de la cabeza al nivel del ángulo de la mandíbula. Si hay 2 reanimadores disponibles para ventilación únicamente, un reanimador se encarga de fijar la mascarilla a la cara del paciente con ambas manos, igual pulgar e índice que en cada lado, y con los 3 dedos restantes se realiza la extensión en el ángulo de la extensión de la cabeza, perdón, en el ángulo de la mandíbula, y el otro reanimador pues se encarga de presionar la bolsa. Bueno, había mencionado que para hacer una RCP de alta, uno de los componentes de la RCP de alta calidad es evitar una ventilación excesiva durante el paro cardíaco, pues esto aumenta la presión intratorácica y con ello disminuye el retorno venoso y pues disminuye el gasto cardíaco. Puede provocar un exceso de oxigenación, puede provocar también vasoconstricción cerebral con la consiguiente disminución del flujo sanguíneo. Puede provocar también distensión gástrica y acompañada de regurgitación y bueno, el riesgo de aspiración. La evaluación primaria puede ocurrir, bueno, se puede realizar simultáneamente junto con la evaluación de soporte vital básico o bien posterior a él. Y bueno, incluye la evaluación de la vía aérea. En este caso, bueno, ya había mencionado, se verifica la apertura de la vía aérea con las maniobras que ya había mencionado de extensión de la cabeza, elevación del mentón. En esta parte de, bueno, la ventilación, debemos asegurarnos que en un paciente en paro, la ventilación o oxigenación que se evalúa con la saturación de oxígeno esté al 100%. En circulación, bueno, en esta parte entra verificar si nuestra RCP está siendo de alta calidad. Y bueno, aquí entra el acceso intravenoso, la administración de medicamentos y bueno, el resto que más adelante abordo. El déficit neurológico, aquí evalúa la capacidad de respuesta del paciente, el nivel de conciencia y bueno, la dilatación de las pupilas. Y en exposición, la evaluación del paciente, desvestirlo y buscar intencionadamente por alguna lesión, sangrado o alguna alteración física. La evaluación secundaria sigue a las anteriores y bueno, en esta se realiza una historia clínica enfocada al padecimiento actual del paciente, con signos y síntomas que lo pudieron haber llevado al estado actual, como podrían ser dificultad para respirar, taquicardia, taquipnea, dolor torácico, abdominal, hemorragia,
se deben de determinar alergias a medicamentos, alimentos y qué tipo de reacciones presenta con ellas. Los medicamentos que consume el paciente, ya sea de prescripción médica o de venta libre. Es importante determinar la hora y, y el último medicamento consumido. Una historia clínica previa enfocada, como menciono, al padecimiento actual, enfermedades que padezca el paciente, hospitalizaciones previas, cirugías, estado de vacunación y nada más. Y bueno, la última comida consumida, la hora, tipo de líquido o alimento que se consumió y los eventos que pudieran llevar al paciente al estado en el que se encuentra en este momento. Y se realiza por la mnemotecnia de sample. En esta misma evaluación secundaria se hace la búsqueda intencionada y el tratamiento de causas subyacentes del padecimiento actual. Se explica por las H y las T. Entre las H están como causas de paro cardíaco reversibles, la hipovolemia, hipoxia, acidosis, hipo o hipercalemia, hipotermia. Y en las T incluye el neumotórax, tensión, taponamiento cardíaco, tóxicos, trombosis pulmonar o coronaria. Bueno, pasando ya un poco más al soporte vital cardiovascular avanzado, se forma el equipo de alto rendimiento que mencionaba al principio, que es el que responde a un paro cardíaco intrahospitalario. Y suponiendo que este equipo está formado idealmente por 6 personas, a cada persona se le asigna un lugar que va a ocupar, una función que va a desempeñar durante la reanimación. Las funciones del líder, cada líder debe contar con un líder definido que se va a encargar de la toma de decisiones respecto a la atención que se está brindando. Va a proporcionar retroalimentación al resto del equipo y asume la responsabilidad de funciones que no han sido definidas. Otra función es la de medicamentos, que es quien establece la vía intravenosa y quien administra los medicamentos. Hay un encargado de llevar el registro de la hora de intervenciones, aplicación de medicamentos y pues nos puede recordar también cuándo debe ser la siguiente intervención a realizar. Y bueno, entre las 3 funciones más importantes, que es el triángulo de la reanimación, que es el compresor, vía aérea y el que desempeña la función de desfibrilador y monitor. El compresor es el que evalúa inicialmente al paciente, realiza las compresiones y se intercambia cada 2 minutos o bien cada que se cansa. La función de monitor de desfibrilador es quien lleva la función del DEAP, perdón. Y si hay un monitor, lo coloca a la vista del compresor y del resto del equipo. El que está en la vía aérea se encarga de abrir la vía aérea, proporcionar la ventilación e introducir dispositivos de vía aérea avanzada si en este caso aplica. Bueno, en cuanto a la desfibrilación, una vez que ya contamos con equipo de desfibrilador automático o manual, se determina si el ritmo es desfibrilable. Si es así, se aplica una descarga. Y hay 2 tipos de desfibrilador, el monofásico y el bifásico. El monofásico la dosis de administrar es de 360 joules y es la misma energía de dosis para cada una de las descargas. Si se usa un desfibrilador bifásico, puede ser que asigne de 120 a 200 joules, pero bueno, lo que es importante es saber que si no conocemos el equipo de desfibrilador, debemos utilizar la potencia de descarga máxima. Bueno, pasando al algoritmo de paro cardíaco en adultos, consideramos que ya tenemos un soporte, ya realizamos nuestra evaluación de soporte básico hasta el punto 4, es decir, que ya por lo menos aplicamos una descarga si así aplicó, ya sea para fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Hasta este punto
bueno, ya el equipo ya está completo, ya se monitorizó al paciente. Entonces, aquí en bueno, se determina si es con pulso o hay 4 tipos, perdón, de, 4 tipos que se pueden presentar en el paro: fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso y la sistolia o actividad eléctrica sin pulso. Cuando estamos en taquicardia ventricular, fibrilación ventricular sin pulso, se aplica una descarga posterior a 2 minutos de RCP. Es importante recalcar que lo más importante de toda la reanimación son las compresiones y que estas sean de calidad. Si el ritmo es bueno, hasta este punto ya también podemos haber obtenido una vía de acceso intravenoso. Y si el ritmo es desfibrilable, se aplica una descarga y se vuelve a dar 2 minutos o 5 ciclos de reanimación cardiopulmonar. Y se considera solamente, bueno, no se realiza una valoración del pulso hasta que obtengamos un ritmo diferente en el desfibrilador. No hay que evitar las verificaciones del pulso innecesarias. Bueno, y esta parte es hasta lo que se obtiene. Bueno. Y ya. Bueno, entonces tenemos 2 tipos de ritmos, que sería la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Bueno, la fibrilación ventricular se define como contracciones de los ventrículos muy rápidas, desordenadas e inefectivas. Y la taquicardia ventricular como una frecuencia cardíaca rápida que se origina en uno de los ventrículos del corazón. En estos casos, bueno, lo ideal es aplicar una descarga. Siguiendo por otra parte, la otra parte del algoritmo de asistolia y actividad eléctrica sin pulso, la última actualización del 2020 incluye la aplicación de adrenalina en cuanto antes sea posible, una vez que se establezca la vía. Sin embargo, no se van a suspender las compresiones para poder poner una vía intravenosa. Lo importante es continuar de nuevo con las compresiones por 2 minutos o 5 ciclos y la administración de adrenalina cada 3 o 5 minutos. Aquí, bueno, en este caso, como se hace cada dos ciclos, se puede considerar la administración de adrenalina. Y bueno, se continúa así hasta tener un ritmo desfibrilable y continuar con la otra parte del algoritmo, o bien continuar de esta forma. Y bueno, son los dos ritmos, pulsos, asistolia, que es la ausencia de actividad eléctrica y mecánica del corazón, y la actividad eléctrica sin pulso, que es una ritmicidad eléctrica continuada del corazón en ausencia de la función mecánica eficaz. Bueno, vamos a utilizar adrenalina, como ya lo había mencionado, cuyo mecanismo de acción es la vasoconstricción. La adrenalina incrementa la supervivencia de los pacientes porque aumenta el flujo sanguíneo cerebral y coronario, la presión arterial y la presión aórtica diastólica. Tiene otra función que sobre los receptores, como agonista de los receptores beta 1, con un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. La dosis es de 1 miligramo intravenoso cada 3 a 5 minutos. Y bueno, no queda mencionado. Los antiarrítmicos se consideran solamente en la parte del algoritmo de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, cuando no ha habido respuesta a las descargas, perdón. Y su mecanismo de acción es un antiarrítmico de clase 3, bloquea los canales de sodio, potasio, calcio, y pues también tiene otra función en los receptores alfa y beta adrenérgicos, que funcionan como dilatador coronario. Y bueno, la función de bloquear los canales de calcio es que están evitando la repolarización en la fase 3 del ciclo cardíaco. La dosis inicial es en bolo de 300 miligramos IV y la dosis adicional, y se puede aplicar una dosis adicional si no hay respuesta, de 150 miligramos intravenoso.
Otro medicamento es la lidocaína, bueno, otro medicamento antiarrítmico. Este es de clase 1B y bloquea los canales rápidos de sodio, lo que inhibe la despolarización, la fase 1. Su dosis es de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo intravenoso y se puede aplicar una segunda, bueno, no se puede, se aplica una segunda a media dosis a intervalos de 10 minutos y la dosis máxima es de 3 miligramos por kilo. La aplicación de estos medicamentos, si así lo indica, es en bolos y seguido de 20 mililitros de solución salina y se eleva el brazo por 10 a 20 segundos para lograr que llegue al centro del cuerpo. Bueno, para conocer los componentes de un carro de paro, además del desfibrilador, que podemos encontrar el desfibrilador, encontramos que cada cajón tiene una distribución específica. Y en el primer cajón vamos a encontrar los medicamentos. Bueno, en este caso nada mencioné los 3 que les acabo de mencionar, pero se encuentran en el primer cajón todos los medicamentos. En el segundo cajón se encuentra todo el equipo para el acceso intravenoso, como catéteres, jeringas, llave de 3 pasos, catéter central, gasas, tela, alcohol. Y en el tercer cajón se encuentran todos los dispositivos de vía aérea, como bolsa mascarilla, laringoscopio, tubos endotraqueales, cánulas orofaringeas y nasofaringeas, las ondas de aspiración y guantes. Y bien, en el último cajón se encuentran las soluciones endovenosas. Bueno, las paletas para aplicar las descargas se pueden aplicar, bueno, idealmente en el ápex del corazón y en la cara anterior del tórax del lado derecho en el ápice pulmonar. Y hay otros sitios de aplicación alternativos que puede ser de lateral a lateral, el ápex a posterior o bien anterior a posterior. Bueno, tenemos nuestro desfibrilador y lo vamos a encender. Una vez encendido, le vamos a dar al punto bueno, está tapado, pero es el de derivación y nos va a cambiar a una derivación. Idealmente debemos elegir una derivación de 2, el de 2 más, que es la derivación más larga. Si en este caso nos aparece, bueno, aquí puse el ejemplo de si nos aparece asistolia cuando le damos en analizar, lo que sigue es, no se va a aplicar una descarga y se continúa con las compresiones torácicas y la aplicación de adrenalina. Bueno, en el siguiente ejemplo, se aplica de nuevo, se da en derivación, elegimos de 2 y nos muestra un ritmo, en este caso, fibrilación ventricular. De fibrilación ventricular una vez que le dimos al botón de analizar. Nada más ahí ten cuidado porque buenas tardes. Soy el doctor Delgado. Bueno, aquí cuando ustedes conectan un desfibrilador tienen que ver porque los desfibriladores tienen opción para que le conectes un cable y electrodos, donde ahí sí buscarías la derivación D1, D2, D3, o sea, las que son propias de las que son bipolares. Bipolares y bipolares. Pero cuando tú conectas palas, tienes que buscar que diga palas, como es el caso de ahí, si se fijan. Y ahí no eliges una derivación. Ahí es lo que te dan las palas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que ser cuidadosos en eso. Ya si en un momento dado ya te da tiempo de ir por el cable y conectar y poner tus 3 electrodos, entonces ahí cambias hacia la derivación deseada. Pero ahí, en el ejemplo previo, si nosotros tenemos tu diapositiva, ahí dice derivación EKG off. ¿Sí? No tiene nada. No está en la sistolia del paciente. Más bien no hay nada conectado. Tú le pones las palas y ya tienes que determinar buscando la palabra palas. En el botón donde tiene el número 1 la doctora, que es derivación. Ahí voy a ir ciclando hasta que encuentre palas. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Bueno, en este caso que encontramos una fibrilación ventricular, perdón, sin pulso, lo que se procede a hacer es, bueno, sí, en mi caso que no conozco el dispositivo, voy a aplicar a la descarga máxima, que en este caso que es un desfibrilador bifásico, sería 200. Y bueno, fuera tú, fuera yo, fuera todos, y se da el shock. Primero cargas. Ay, sí, Desde 4 primero para cargar, sí. identificas, ¿ese es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable? Desfibrilable, la fibrila, ¿sí? Por definición, no tiene pulso. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, selecciono la energía deseada. ¿Dónde está el sitio para seleccionar energía? Ahí en este foto. Aquí. Ahí. O también en las palas, para grabar. Selecciono energía, cargo, y luego ya descargo. Te esperas y el monitor te dice, tiene un codazo. Seleccionas energía y luego ya descargas. Okay. ¿Sí? Hasta tiene pasos 1, 2, 3, el aparato te lo va a decir. A lo mejor vas a decir, ay, qué especial, no, es que es, en un momento de urgencia tienes que tener bien claro esa secuencia. Y bueno, se reanudan las compresiones en lo que se carga el equipo. Bueno, mejor me paso a esto. Bueno, y traje un caso clínico con base en lo que más o menos les pude explicar. Bueno, durante la guardia de fin de semana, la enfermera te comenta que un paciente posoperado de derivación biliodigestiva comenzó con alteraciones del estado de alerta. Se trata de una mujer de 56 años con diagnóstico de diabetes. ¿Puedo hacer en grande la...? Sí, para que se puedan ver cada uno de los... Por favor. Ok. Ay, perdón. Bueno, entonces se trata de una mujer de 56 años con diagnóstico de diabetes mellitus e hipertensión, que se encuentra cursando su posoperatorio inmediato. Entonces, encontramos a la paciente con pérdida del estado de alerta. ¿Qué es lo primero que hacemos? Verificar si la víctima responde. Y bueno, y si respira. La paciente no responde y no respira. ¿Cuál es la siguiente maniobra? Antes de comprobar el pulso. Bueno, primero, no estamos en el contexto de una guardia, donde teóricamente todo está bien. Sí. Pero lo primero que tendríamos que ver sería que el área segura, que el área fuera segura. Por ejemplo, si es una emergencia, desastre, lo que sea, primero verificar la seguridad del rescatador del área. Entendemos que ahorita aquí, pero no está de más, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy a dar el RCP y ya me traen todo? O yo llego, me hablan porque yo soy el de medicina interna y están haciendo una reanimación en el piso de oncología. Y hay un charco de una solución que se chorreó y yo voy a hacer una descarga, por decir algo. Entonces de todas maneras, tengo que verificar el área que sea segura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, sí. Pero bueno, ya aquí se va a la de respuesta. Sí. Si responde o no responde. Ahí les voy a contar una anécdota. Bueno, la paciente no responde, no respira. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Exactamente, en el caso de hospital, en el caso de un hospital, pues es el solicitar un carro de paro, perdón. Bueno, revisamos el pulso, pero nos queda la duda de si tiene pulso o no tiene pulso. ¿Qué es lo que hacemos? Puede que sí tenga pulso, puede que no tenga pulso. ¿Qué es lo que...? La víctima no responde y pedimos ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, ¿qué es lo que sigue? Obligatoriamente. Revisar. ¿Cómo le voy a hacer? O sea, generalmente se prefiere el partido.
¿Con qué dedos lo voy a revisar? ¿Dónde lo voy a buscar? Rápido, una referencia anatómica. Tráquea. Ubico el cartílago tiroides, deslizo mis dedos hacia los lados y ahí tienen que estar el pulsito. A ver, háganlo todo. Cartílago tiroides, doctor, está usted muy lejos. Ubique el cartílago tiroides. Y resbala sus, no. Y resbala sus dedos hacia los lados. Ahí. Ahí lo tengo que encontrar. ¿Quién sí ya lo encontró? ¿Quién sí ya lo encontró? ¿Quién no lo ha encontrado? ¿Todos ya? Porque esto es rápido. ¿Qué pasa? Que no me puedo estar mucho tiempo buscando. Lo que dice, si pasa más de cuánto tiempo y no lo he encontrado. Bueno, es lo que continúa ¿Ah? y se inician las compresiones. ¿Cuánto tiempo me debo de tomar en buscar el pulso? ¿30 segundos? ¿40? Si no tiene, no tiene. ¿Sí? Y le empiezo a dar. Ya si me quita la mano y me da un golpe, estaba ahí el paciente. Pero si no le siento es porque no tiene. ¿Sí? Ahora me tengo que detener en ver la respiración. Así es, porque luego dice, y respira, y están todos. A ver, ven tú. No, a ver, un espejo. No respira, mejor empieza. Asumo. Te dicen un arresto cardíaco. Asumo que lo tiene e inicio. Porque es peor que me tarde a que no lo inicie. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, David quería comentar, de hecho, aquí es importante, o sea, a diferencia de cómo marca la TLS, que es A, B, C, D, E, en Sí. el paro cardíaco es A, B. Primero inicia la circulación, primero te vas a compresiones y ya después. Sí, lo de ABC es hasta evaluación primaria. ¿Por qué cambios a nomenclatura? De las compresiones, porque justamente por cada minuto que nosotros retardamos las compresiones, deja de llegar a fuerte a los órganos principales, principalmente el cerebro, y disminuye la mortalidad 10%. Pero ese no fue el motivo por el cual cambiaron la nomenclatura. ¿Por qué cambió el orden? Porque la cosa principal en adultos son complicaciones circulatorias. Porque cuando uno encuentra una persona que no tiene circulación, asume, como es el doctor, que hay, los pulmones están ventilados. Entonces no tienes por qué dar una ventilación en los pulmones que están ventilados. Lo único que tienes que hacer es asegurarte de obtener circulación y por eso vas a dar las compresiones. Además, finalmente, o sea, yo puedo tener algo de oxígeno a nivel alveolar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no me sirve de nada que lo tenga en el alveolo. ¿En dónde lo necesito? Circulando. ¿Sí? Y aunque yo tenga una saturación, supongamos que un paciente que está en paro, que me tardé en llegar, que esté saturando a algo grave, al 40%, 43%, con eso, si yo lo hago llegar al encéfalo, le mejora el pronóstico respecto a que si tratara de, en ese momento, a ver, vamos a intubarlo, tráete el ambú y en lo que ensambla el ambú, de nada sirve que yo lo oxigene si no circula, porque pues no llega a donde yo deseo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, como recapitulación, ¿cuáles son las características de una RCP de alta calidad? No sé si alguien puede dar como cada quien una de las características que Rubros a mencioné. evaluar de una RCP básica de calidad. La profundidad. Y, a ver, ¿quién dice la profundidad? Un elemento de calidad en cuanto a profundidad de mi compresión. Y la expansión completa. La expansión completa. 5 centímetros o tengo un margen. 1 a 2 pulgadas. Si te dices, ¿cuánto es una pulgada? 2.5. Y 2 pulgadas. 5. 5. Entonces, ese es el intervalo que tengo para tener calidad. Obviamente es más profundo, mejor. ¿Y el otro número de calidad cuál es? Lo de la expansión. ¿Cuánto debe ser? De 100 a 120. De 100 a 120. Latidos por minuto. Entonces dicen los gringos, push hard, and push harder. O faster, perdón. Push hard and push faster.
¿Sí? Eso es algo importante. Evitar cuando están checando el pulso, Interrupción. por lo más que se puedan. Minimizar interrupciones. Básicamente. Y bueno, como extra, pues nada más la relación con presión, ventilación y pues nada más. Bueno, ya comprobamos que nuestro paciente no respira, no tiene pulso, iniciamos nuestras compresiones. La enfermera trae carro de paro, termina el primer ciclo y encontramos el siguiente ritmo. ¿Alguien me puede decir qué ritmo es? ¿Qué ritmo? Una taquicardia ventricular. Correcto. Bueno, sí, monomórfica, si le ponen un apellido. ¿Cuál es la siguiente maniobra? También se viene ahí. Un marco completo. Encender el DEA y preparar el DEA. Tiene una taquicardia ventricular, pero no tiene pulso. Entonces, ¿qué tiene? Eso fue. No. Es un ritmo desregulado. Pero eso, para fines, es algo que me interesa mucho transmitir. Es un equivalente de paro cardíaco. Que no está viendo grupos de los- No hay pulso. Entonces, es un equivalente de paro cardíaco. Nada más que como tiene esa actividad, sí hay que descargar, porque de lo contrario yo no voy a poder tener regreso a la circulación. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces es desfibrilar. Nunca hayamos utilizado el desfibrilador. ¿Cuál es la dosis de joules que deberemos utilizar? Correcto, la máxima posible. Pero No sabe. La máxima. La máxima, porque se ha visto que es mejor hacerlo a empezar a ver con 100. A ver con 100. No, sino me voy a todo desde la primera descarga. y es la misma descarga para próximas descargas. Bueno, una vez que se aplicó la descarga, ¿qué es lo que debemos de hacer? Continuar las compresiones. Exacto. Han pasado 2 minutos y nuestro compañero termina el segundo ciclo. Observamos el siguiente trazo. ¿Cuál es la maniobra que debemos realizar? Correcto. Debemos de corroborar el pulso. Y entonces, ¿qué tiene o no tiene? No tiene pulso. ¿Qué ritmo presenta? Correcto. ¿Cuál es la siguiente maniobra? Uso de adrenalina. No, reiniciar las compresiones torácicas. La actividad eléctrica sin pulso es desfibrillable. No, La distonia es desfibrillable. No. no. No, pero es que. No, ya. Bueno, en este punto, ¿consideras alguna otra maniobra? Exactamente. Bueno, iniciar vasopresor. ¿Qué tipo y a qué dosis? Ya me dijeron adrenalina. ¿A qué dosis? ¿Cada cuánto? De acuerdo. ¿Considerarías en este momento colocar un dispositivo de vía aérea? Sí, no, y por qué no. O sí, por qué sí. Sí. Entonces, ¿qué responderían a esa pregunta? ¿Qué dispositivo de vía aérea podría ser? Mascarilla de orina, tubo endotraqueal. Rápidamente puedes meter, si es posible. Es decir, no me voy a tardar ni voy a interrumpir si no lo tengo. ¿Sí? Pero si ya tienes todo y ya está tu compañero de vía aérea libre para decir, ya tengo el supraglótico, se lo puedo poner, rápido pónselo, interrumpes mínimamente tus compresiones, que se lo ponga y que sigan ellos acá ventilando, me explico, para que ya agarres tu ritmo como tiene que ser. Ahí me quedó la duda porque en la práctica, pues sí, cuando se coloca un dispositivo de vía aérea avanzada se suspende, pero el manual menciona que no se debe de suspender en ningún momento. Es que el dispositivo supraglótico, su inserción es muy rápida. Es muy rápido. ¿Sí? Buscas
pasar la lengua y lo introduces, lo giras y entonces sí sería bueno conseguirlo. Tenemos, Algo para un taller. tenemos fast track, nos cae ahorita. Y un maniquí o algo. Y sí, de hecho vamos a tener un taller de vía aérea con los medios radicos. Y vamos a usar las tallas varijas y fast track. El problema es que querer intubar cuando está el paciente enfermo, bueno, pues de por sí es complicado, cuando están comprimiendo es imposible. Y ahora esto. No tengo un supraglótico, pero estoy aquí en el hospital que sí tengo. Sí tengo. Y generalmente no voy a estar solo. Siempre voy a tener enfermería, siempre voy a tener a alguien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me voy, mi compañero se va a la vía aérea y está ventilando. Le puedo poner una cánula de Guedel y estoy ventilando con la bolsa mascarilla reservorio en lo que continúan las compresiones. ¿Sí? Entonces, esto sí está siempre con un enfoque prehospitalario siempre. Ok, sí. Pero ya en Bueno. el contexto hospitalario, teóricamente tendría que ser más fácil. Entonces puedo tener un compañero que está con el AMU. Entonces, si estoy en eso, y si veo que si hay posibilidad de estarlo ventilando, realmente la intubación no. ¿Me explico? Sí. Porque ya lo estoy ventilando. Y estoy dando obviamente la prioridad que son las compresiones. Eso es. Nada más para complementar. De las ventilaciones, si no mal recuerdo, era, o sea, si hablamos de un contexto hospitalario, sí seguimos el modelo de 30 compresiones, las ventilaciones, pero ya adentro, pues son ininterrumpidas, porque en este estaba 6 segundos. Tengo que ir sobre exactamente para tener una frecuencia Ok. aproximadamente de Pero justo cuando ya hay más avanzado de la vía aérea, mientras hacen con el AMBU y la oferta de nivel, Especialmente si hay dos manejando, porque si estás tú solito. Si tienes AMBU, tiene que ser seco, si no, no va a entrar. Si ya está intubado, sí le das de forma continua. Pero, o si tienes un supraglótico, ya puedes. Pero si estás con el AMBU, sí tienes que darle 30 puntos. Terminamos el tercer ciclo, revisamos el ritmo y observamos el siguiente trazo. ¿Cuál es la siguiente maniobra? Exactamente, comprobamos el pulso. ¿Tiene pulso? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Bueno, y buscar la resolución de la causa reversible. Y aparte que, bueno, ya estando en piso, pues que chequen la presión, vamos a ver si está hipotenso, ya me trato de nivelar, obviamente, y entonces ahora sí ya me dedico a todas las demás cosas que le hace falta a ese paciente. Dentro de, pues sí, ahora sí buscar todo el ABCD, todo lo que pueda tener, y trasladarlo a terapia intensiva, si cuando se pueda, ¿no? Cuando esté estable o a un área adecuada donde lo pueda tener monitorizado. Antes de cuando se administra la adrenalina, ¿qué consideraciones respecto a la adrenalina? Si ahorita pase de una adrenalina, y ya. Bueno, Te tengo que vigilar. no sé si es lo que había mencionado de que se pasa en bolo, seguida de 20 mililitros de solución y se levanta el brazo de 10 a 20 para lograr la llegada. Administre un bolo push para que se pueda ir rápido y que te confirme que ya la administró. ¿Sí? O sea, el líder del equipo van a ser ustedes, o en su caso, por ejemplo, está el doctor, que va a ser el líder del equipo, pero el que está en medicamentos y el intravenoso le tiene que confirmar al líder. Adrenalina administrada. ¿Okay? Y también otra cosa, que debe haber alguien que lleve el tiempo. ¿Sí? Que vaya contando el tiempo, contando cuántas descargas, contando cuántas adrenalinas, o sea, que lleve una bitácora de lo que se ha tenido, ¿no? Para que nos vaya a informar. Por ejemplo, aquí una vez un paciente que me pidió paro, ya la mayor de cáncer, que también se intubó. En ese momento, cuando te dice la enfermedad, no tiene pulso, en ese momento a todos los que ven esa enfermedad les dices, métanse al cuarto y ya dentro los redistribuyen. No te van a decir, ay, nos vamos a hacer uno para tal, así se meten, o sea, todos los que veas, todos se meten y se meten redistribuyen cargados. La acción se va a seguir y ya empieza a hacer. Y ahora es conveniente que si yo voy a estar trabajando siempre en una misma sección del hospital, que yo tenga un entrenamiento y asigne roles. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? No sé, Lupita, tú eres enfermera de aquí del piso, bueno, cuando hay un paro tú te me vas a medicamentos. Cuando te vaya tú, Juanita,
te me vas a vía aérea, y así para que ya cada quien sepa su rol, porque ya podemos generar equipos fijos, ¿no? O ir rotando, ¿no? Pero sí asignar funciones, porque ¿qué es lo que vemos con mayor frecuencia? Que todos chocamos, duplicamos funciones en unas y a veces en otras no tenemos a nadie, y el líder es el que tiene que estar ahí, ¿sí? Ya lo deseable es que el líder no sea el que esté dando las compresiones, sino el líder es el que tiene que estar viendo todo. Porque me estás, a ver, y el líder teóricamente en un grupo de estas características tiene que estar supervisando la calidad de las compresiones, la calidad de la RCP que se está dando. Oye, tú no estás sellando bien la mascarilla, se está jugando. Oye, ¿sabes qué? Te estás yendo muy rápido. Tienes que comprimir más profundo. Todo eso, el líder lo tiene que estar verificando. ¿Sí? Sí. 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 Cierto. Bueno, en sus laboratorios de esta paciente destacan estos hallazgos. ¿Cuáles son las causas reversibles que identificas? De las causas reversibles de las H y las T que mencioné, ¿identifican alguno? El estado de acidosis y la hipocalemia como trastorno electrometabólico. Ajá. Ujú. Básicamente. Gaseosis respiratoria. Y bueno, yo agregué la de, podríamos pensar en hipovolemia por la hemoglobina y que está causando hipoperfusión. Bueno, como fin de caso, como conclusiones, el paro cardíaco es un padecimiento común pues aquí en el ámbito intrahospitalario. La supervivencia disminuye por cada minuto que perdemos entre el colapso y el tiempo de desfibrilación o bien el inicio de las compresiones. Y pues es importante restaurar el ritmo de perfusión con RCP, como ya mencionaba, de alta calidad y pues desfibrilar precozmente. Se deben iniciar las compresiones torácicas inmediatamente después de no detectar pulso y minimizar las interrupciones a menos de 10 segundos. Y bueno, el uso, bueno, en la pregunta anterior he puesto que no era indispensable porque consideré que el uso de dispositivos de vía aérea avanzada, acceso vascular y fármacos pues son objetivos secundarios. Y eso sería todo. Secundarios, por ejemplo, ponerle un catéter subclavio, no es urgente. ¿Sí? Es que son aminas y le tienen que pasar por un central. No. Pues eso ya es para el mantenimiento de la administración de un paciente que ya lo sacaste del evento, entonces ahora sí ya puedes. Pero no es una urgencia ponerle el catéter en ese momento. Con la vía que lo puedas canalizar, por eso. No tengo vía. ¿Qué medicamentos puedo pasar y por qué vía? Intratraqueal. ¿Cuáles son los medicamentos que puedo pasar por vía intratraqueal? Adrenalina. Adrenalina. Bien, está la nemotecnia Nabel, con V, es N, ¿sí? Es naloxona. A, adrenalina. B, de Valium, de diazepam, ¿sí? E, bueno, es N, naloxona. A, de atropina. V, de Valium, es el diazepam. E, de epinefrina. L, lidocaína. Nabel, N-A-V-E-L, naloxona, atropina, Valium o diazepam, E de epinefrina y L de lidocaína. Bueno, Si tengan dudas, preguntas, comentarios. Yo tengo un par de críticas a tu presentación. sí. Con los algoritmos, por favor. Bueno, eso es más completo. Pero me pueden leer lo que dice el último párrafo. Es imposible que veamos lo que dice el diapositiva. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, si no cabe todo, hay que fraccionar con el objeto de que podamos mostrarlo. Okay. Y si no, bueno, solamente mostrar lo que tenemos que mostrar. A mí me parece que el día de hoy no tiene que mostrar todo. Pero, o lo hacemos más grande o vemos cómo lo fraccionamos, Sí. porque si no, no se ve, ¿de acuerdo? Y no vamos a poder mostrar. Entonces, para presentaciones siguientes, por favor, que las personas que estén hasta el fondo puedan ver lo que está en la diapositiva, ¿no? Básicamente fue lo único y bueno, al calce, quizá
yo me hubiera agregado una diapositiva con la concentración de los antiácidos. Es lo único. Escapa al objetivo de esta clase porque este era básico, pero no. ¿Me puedo poner desde el principio de su presentación? Espera, aquí. ¿Sí queda claro lo de las compresiones? Entonces, un aspecto muy importante es que el brazo debe estar completamente recto. ¿Sí? ¿Con qué articulación yo doy la fuerza con las compresiones? Doy el movimiento de las compresiones. ¿Con qué articulación? Es la que da el movimiento. La cadera. No el hombro, no los codos, no la muñeca, no la espalda, sino la cadera. ¿Ok? Eso es algo muy importante porque luego nos cansamos. O hay veces que de forma muy elegante llegas y mi mamá te está viendo así, pues no te sirve de nada. Para tú tener la profundidad deseada con la frecuencia deseada, tiene que ser con la cadera. ¿Sí lo han hecho? Entonces es con la cadera, así como está reanimado. ¿En dónde va el talón de la mano? Zona externa. En el esternón. ¿Estamos de acuerdo? En la base del esternón. El talón de la mano. Porque si me voy hacia la articulación postocondral, ¿qué va a pasar? Fractura. ¿No? Y ya. Ay, Dios. Y si es adulto mayor. A ver si. Pues mire, regrese, doctora, por favor. Ahí está la mano. Regrese, por favor, regrese. Ahí está la mano, ¿ya ven? La sombra de la mano. Eso ya, la rectificación de la cadera, si no hubo problema, no hubo dudas ahí. ¿No? Sí, está muy chiquita la letra. Sí, perdón. Bueno, del tiempo transcurrido, del tiempo de una reanimación, supongamos que una reanimación duró 10 minutos. ¿Cuál es el tiempo permitido que yo tengo de interrupción? Bueno, Bueno. o sea, lo ideal que es lo menos posible, ¿no? Pero supongamos, vamos a ponerlo de otra forma. De esos 10 minutos que duró el evento, ¿cuánto mínimo tuvo que estar siendo comprimido el paciente para que digamos que fue bueno? 8 minutos por lo menos. 80% del tiempo. ¿Ok? 80% del tiempo. Es decir, de esos 10 que duró, yo tengo que garantizar que ese paciente, el 80% del tiempo, esté recibiendo compresión. Obviamente hasta cuando ya tengo el retorno a la circulación espontánea, pero mientras tanto, el 80% es lo menos interrupciones que se pueda. Que no está la tabla, pues ni modo, bueno, pues mientras llega la tabla le sigo dando, cuando llega rápidamente la coloco para que no haya dilación, pero sí es no interrumpir, algo fundamental. Bien. Bueno. Todos son comentarios. ¿Puede regresar a la control? Ahí tal vez en esta justamente yo sé que dice delegación que está de interés de haber sido parches para que no se haya identificado, pero en este caso, posterior a la siguiente diapositiva, pues, hace énfasis a cómo se llama, también a que tendríamos que haber hecho zoom en algunos casos, porque por ejemplo ya está con pala el paciente, y tuviésemos en el caso de alguna circulación ventricular fina, entonces alguna de las veces podemos identificarla aplicando zoom. Aumentar la energía, ¿no? El voltaje de la elevación, ese es uno. Y la otra es eso, bueno, ya tengo las palas. Hay monitores que pueden hacer cardioversión con palas, pero hay otros monitores que no pueden hacer cardioversión con palas. Y entonces tú tienes que conectar los cables del electro, poner parches, y entonces cambiar de palas a derivación. Y entonces te va a aparecer una flechita sobre cada complejo. Eso quiere decir que ya está sincronizando para hacer cardioversión, que es diferente a hacer desfibrilación. ¿Qué arritmias se cardiovierten? Generalmente las taquicardias supraventriculares, complejo QRS angosto. ¿Sí? QRS angosto con bajo gasto, cardioversión.
QRS ancho, desfibrilación. Y más sobre todo si no tengo pulso, obviamente. Entonces, pero sí es importante porque si me llega un paciente con una taquicardia supraventricular y tiene criterios, tiene que ser con cardioversión. Y entonces sí es necesario conocer nuestros carros de paro, conocer nuestros monitores. ¿Quién ya se acercó al desfibrilador de aquí a conocerlo? ¿Quién conoce su desfibrilador de su área? Los demás no. Bueno, en este momento, una sugerencia sería que vayan a conocer su carro de paro y su desfibrilador para que sepan dónde está cada función. Para que no a la mera hora estemos conociendo el aparato. Porque de lo contrario, pues ahí es cuando se pierde. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo una pregunta. Esto ya es una cuestión más ética, no sé cómo se maneja dentro de los internos. Se supone que todo paciente con carga de estado de pulsos tiene que iniciar una nueva de reanimación. Puede pasar, a veces pasa, y es normal. La mayoría dice, es que es un paciente que técnicamente estaba bien y en el momento en que empezó a tomar signos, me di cuenta que no tenía pulso, la avisar los residentes o lo que sea, llegan, lo valoran. ¿Cuánto tiempo normalmente o el criterio dice, no, o sea, por qué iniciar reanimación un paciente que no sabe si ya pasó tiempo suficiente para que ya tenga O sea, aquí, ¿cuál es un dato de, más bien, él dice cuándo sí? Yo les diría siempre y cuando que no haya signos evidentes de muerte. ¿Sí? Ya, livideces, rigidez, ya ese tipo de cuestiones que tú dices, ya llegan, que sean datos francos, evidentes de que ya lleva mucho tiempo. Ahí dices tú, bueno, eso ya no. Pero mientras tanto, nuestra obligación es llegar y dar. ¿Sí? Porque a veces nosotros vemos ni siquiera la rigidez. ¿Por qué? Porque hay pacientes que ya viven con rigidez. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues hay pacientes que ya por una condición neurológica, por una cuestión de postración, ya están rígidos y espásticos. Y entonces, no, mira, ya está todo duro. No, pues no, más bien es porque esa es su patología. Entonces tú llegas y le das, ¿sí? 20 minutos, legalmente estás obligado a dar reanimación. En el contexto, por ejemplo, hospitalario, soy el único rescatador y está esta víctima, pues por ejemplo, la fatiga de los rescatadores es que no llegó ayuda y ya, ese es un criterio, que ya que nunca tuviste retorno a la circulación espontánea, ese sería otro criterio, pero en este contexto tú tienes que dar 20 minutos de manera rigurosa. Salvo que, por ejemplo, cuando ya tienen una firmado que no se va a reanimar, un paciente oncológico, terminal, pero que estés bien seguro de que ya. Mientras tanto, hay que dar. Entonces, por lo que se podría hacer en este caso es correr, iniciar una nueva reanimación. Y mientras en lo que se viene, lo que se está manteniendo la circulación, pues que algún otro compañero o alguien trate de hacer alguna valoración del paciente y ver si hay datos como condición libre o alguna otra cosa, y en base a eso, considerar sus necesidades. Pero sí, O sea, porque entiendo que sí se tiene que hacer. Entiendo yo no sé si el paciente, no sé si el paciente ya tiene muerte cerebral, cómo va a estar la situación después con él. sí, bueno, ahora también consideren esto. La muerte cerebral, pues bueno, si ya está diagnosticada y el paciente cae en la sistema, pues ya todos tendríamos que estar enterados que el paciente ya está en protocolo de MC. Mientras no esté establecido ese diagnóstico, cuando se establece ese diagnóstico se emite algo que se llama certificado de pérdida de la vida. Y eso ya todos tendrían que saber en el área que el paciente ya tiene ese diagnóstico. Todo lo demás hay que dar, y si llega a caer en NC, pues bueno, incluso ese paciente, dependiendo del caso, puede llegar a ser donador potencial de córneas, de algún órgano. Aunque la familia no lo sepa, obviamente no le vas a decir, le vamos a seguir dando para ver si dona. No, ¿verdad? Pero tú le das el beneficio de que reciba la reanimación. Y ya de ahí pues se determina qué otra cosa. ¿Sí? Si no lo puedes reanimar, pues no. O de repente ya leen en el expediente, mire doctor, que el paciente dijo que no quería reanimar, no quiere suspender. Porque sí, algo si es que no estaban informados en ese momento. ¿Algo? Preguntan a ellos, ¿no? ¿No? ¿Alguien tiene dudas de los del chat? Yo todavía tengo la rectal. Y ahí catéteres intraóseos.
Aquí el monitor imprime el... Sí, debe ser. Y si no funciona, pues manden a mantenimiento para que si le registre sus trazos. De acuerdo. Bueno, si no hay ninguna duda, pues, para la mañanera hay que modificar esto del tamaño de la letra. Sí. Mañana continuaríamos el programa. Para el representante del doctor Delgado, el doctor Carlos Delgado es el coordinador de la división bueno, es el encargado de la coordinación de medicina, del cual depende la división de medicina crítica y la división de medicina especializada, que es donde estamos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, el doctor Delgado es mi jefe y la idea era que también ustedes muy conscientes conocieran al doctor, para pues, eventualmente cualquier situación que hubiera necesidad de tener. De cuánto. Cocina está aquí abajo en el primer piso. En lo que los podamos ayudar, soy internista y soy intensivista. Entonces, porque de verdad podamos apoyarnos. Aquí la doctora se acercó conmigo para el tema, ahí ya podemos. Si tengo presentación o algo que compartirles, con mucho gusto. Si no, pues lo buscamos, ¿no? Y ya vemos de qué manera. Digo, yo les agradezco por este tipo de hayan invitado y a su clase. Y bueno, pues, si me siguen invitando, Gracias. bienvenidos a los que van incorporándose. Gracias. ¿Y qué opinan de cómo se llama? De yo presenté el focus. ¿Qué opino? Pues bueno, o sea, miren, la verdad es que el ultrasonido va a ir, va a ir tomando cada vez más importancia, ¿no? O sea, sí es cierto. Pero no porque no tenga yo las cosas, voy a dejar de hacer lo que siempre sé que tengo que hacer. ¿Sí me explico? Porque a veces el ultrasonido, y eso acabo de subir a decir a los doctores de terapia, ¿no? Que ahora parece que todos van a ser ultrasonografistas. Y no se trata de eso. Si lo bonito de esta especialidad es que eres muy clínico. ¿Qué te da el diagnóstico? No. ¿Sí? Lo que puedo yo tocar, escuchar. Entonces, depender de una máquina para todo, yo ahí pondría mis consideraciones, ¿no? Pero bueno, si lo hay y eso no me quita tiempo, lo podemos hacer. Pero si no, lo que se tiene que hacer ya está bien sabido. Bien. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana.